Siempre. Me estoy explicándolo y va la gente que no sabe inglés. Mi traductora, ok. Ajá. Spanglish. Chichombiano. Corte. Corte ni que nada. No, sí. No te equivocaste, no, señora. Además es Bolt, con T. No. No, nada. No, Ningún corte, no, señora. No, señora. Y si no, no terminamos nunca. No. Cuando Dios reitera algo, es porque le está poniendo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que el video anterior les haya sido de mucha bendición. He tenido muchos comentarios de muchas mamitas que están pasando por estas situaciones, de muchas familias que están pasando por estas situaciones, y que el video ha sido de gran bendición y de verdad me alegra en el corazón, porque ese es el propósito de este canal, que lo que nosotros podamos compartir sea llegado a cada una de las familias y también sea de bendición y pueda darle ánimo y aliento a cada uno de ustedes. Síganlo compartiendo. Sigan poniendo esa campanita para que les avise cada vez que nosotros posteamos algo. Y bueno, el tema de hoy es Respuestas de oración. amén. ¿Qué pasa cuando Dios responde? ¿Cómo responde Dios? La oración es primero, buenas tardes, perdón. La oración es un diálogo dinámico. Uh-huh. La oración, por supuesto, cuando estamos aprendiendo a orar, puede parecer una carga, puede parecer como que es una imposición. A veces aprendemos a orar mediante rezos, rezos aprendidos, palabras que se repiten. Todo eso, digamos que hace parte del proceso de aprendizaje. Y seguimos en el proceso de aprendizaje. Uh-huh. Y una de las maneras en que seguimos aprendiendo es aprendiendo a escuchar la voz de Dios cuando Él va respondiendo. Y esta es una clave interesante de cómo en nuestro proceso hemos descubierto cuando Dios habla. En la Biblia, siempre que hay una reiteración, siempre que se repite algo, uh-huh, es porque Dios está haciendo un énfasis. Es como cuando tú estás escribiendo un email o un mensaje, le pones bold o underline a uno de los textos, es porque le estás dando un énfasis especial a eso que estás diciendo. Para nosotros, cada vez que Dios repite algo o reitera algo, es fundamental tener, como dice el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil preparadas, sintonizadas en la frecuencia que es, tener como nuestros sentidos espirituales alerta, tener alerta también nuestros sentidos físicos. como cuando el Señor pone en negrilla algo, como que es yo necesito, por eso es bold. Estoy explicándolo y va la gente que no sabe inglés. Mi traductora, ok. Ajá. Spanglish. Chichombiano. Y nos pasó hace 2 semanas, estábamos orando, y a pesar de que estábamos haciendo un devocional basado en el Salmo 23 del Buen Pastor, hay una palabra que Dios me llamó la atención. No sé por qué intermedio llegó esa palabra a mí. Y ese día, en el devocional, mientras estábamos orando, decidí leerla en voz alta con Lili. Y fue tremendo porque como que Dios nos impactó mucho. Dios nos habló mucho y empezó a recordarnos cosas y a enfocarnos en otras y a mostrarnos pequeños detalles que no habíamos visto. Fue muy impactante, fue tan impactante esa palabra que el fin de semana seguimos comentándola. El sábado volvimos a hablar toda de la ella. semana el Señor no estuvo en eso. El domingo otra vez como que repasamos y vimos otras versiones. Y fue muy lindo como el miércoles tenemos un grupo de la comunidad hispana en la tarde y fue la primera reunión del año. Fue muy especial. Y cuando el líder de la comunidad empieza a compartir la palabra, arranca exactamente el mismo capítulo, versículo y la misma versión. Y esto es algo que es importante tener en cuenta.
Siempre que le pidamos a Dios algo, que estamos orando por algo, o que estamos clamando, batallando o atravesando alguna batalla, necesitamos estar alertas. Eso es lo que dice Jesús cuando los discípulos le dicen, velen, velen. O sea, es decir, estén pendientes, pilas, como decimos en Colombia. Y esto para mí fue tremendo, fue un campanazo. De hecho, me acerqué al final a decirle que tenía que hablar con mi líder para contarle lo impactante que fue que él haya compartido esa palabra. La palabra está en Lucas 5. Voy a leer algunos apartes. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, que también estaba vacía, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Es un pasaje muy conocido. De hecho, el relato que hace de Chosen, la serie de precisamente iba a hablar sobre eso, porque antes de que esa palabra el Señor nos la regalara al otro día, la noche anterior habíamos estado viendo The Chosen sí. Y exactamente fue esa palabra. Y a mí me impactó muchísimo. A mí me impactó muchísimo porque Pedro decía, Pedro en la serie, Pedro no pescaba nada y él decía, ¿y ahora qué? Y empezaba a decir, no, dices tú que nos vas a proveer y que no sé qué y que y mira, y él estaba furioso, así histérico y no sé qué. Y a mí me impactó muchísimo esa palabra porque entonces cuando ya terminamos de ver el capítulo empezamos a comentar con Juan. Yo le dije, wow, tremendo, porque uno muchas veces se siente así, uno muchas veces trabaja, hace cosas, no sé qué, y a veces no ve fruto y a veces no ven y no pasa nada. Y siente uno que como que tiró las redes y como que no pescó absolutamente nada. Y uno se esforzó, limpió, hizo, o sea, limpiaron las redes, él limpiaba las redes, volvía y las recogía y además bien pesado que era porque yo, o sea, cada vez que él recogía yo sufría. Entonces él, lo comentamos después con Juan y al otro día en la mañana fue un devocional y preciso esa palabra. Y después el miércoles en la noche otra vez esa palabra. Entonces nosotros nos preguntábamos con Juan, wow, Señor, ¿qué quieres decirnos? Y ese ¿qué quieres decirnos? Es un poco la pregunta que siempre tiene que quedar al final de cada encuentro con el Señor, de cada momento en que nosotros le hablamos y Él nos habla y nos responde. Porque ¿con qué nos vamos a quedar de esa palabra? Y es maravilloso, acá hay una cantidad de detalles que nos demoraríamos, no sé, tal vez 4 horas, un largometraje. No, pero pues podemos hacer varios videitos. Quiero solo resaltar algunos detalles pequeños. 1, Jesús estaba con una multitud que lo estaba apretujando. Eso era normal en su ministerio. Pero al apretujarlo, pues él no tenía ni espacio ni perspectiva para poderle hablar a todos. Entonces, ¿qué hace él? Jesús nota 2 barcas vacías. Y lo que hace él es que le pide a Simón
que aleje una de las barcas de la orilla y él se sienta a enseñar en la barca. Entonces nos llevaba a pensar un poco el Señor, ok, ¿por qué están las barcas vacías? ¿Por qué están estos hombres limpiando o lavando sus redes? Porque estuvieron toda la noche tratando de pescar y no lograron nada. Ujú. Y eran pescadores, tenían máster en pesca profesional. Eran gente experimentada en la pesca, era su trabajo, era su oficio, era la manera como se ganaban el pan, era su compañía, era su empresa. La barca era su empresa. Y en este momento estaba vacía. Entonces Jesús aprovecha el momento en que está vacía la barca. ¿Para qué? Para subirse en ella. Para cumplir su propósito. Y creo que lo primero que el Señor nos decía era, ok, Juan, siempre que han sentido que la barca está vacía, que no logran nada en sus propias fuerzas, aunque son muy buenos en lo que hacen, expertos en lo que hacen, y si no hay fruto, ¿por qué no hay fruto? Ujú. ¿No será que necesitas parar un momento y escucharme a mí? Porque en ese momento es donde Jesús se sube a la barca vacía, es decir, no solamente ya no está vacía la barca, ahora está llena con la presencia de Dios. Amén. Y Él empieza a enseñar lo que no podía hacer unos minutos antes porque estaba siendo apretujado en la orilla, ahora con la perspectiva de unos cuantos metros dentro del mar, con el viento que va entrando y lleva sus palabras distribuyéndolas en toda la multitud, y además Simbón, su hermano y los demás escuchando lo que él está diciendo. Y eso me lleva a mí a pensar de que muchas veces nos pasa eso, muchas veces tenemos tanta presión en nuestras vidas, tenemos que trabajar fuertemente, duro, todos los días para conseguir el pan diario, digámoslo así, y a veces nos sentimos tan presionados que no escuchamos, no podemos escuchar la voz del Señor. Así como Jesús estaba presionado así, no podía, la palabra de él no podía ir allá porque había mucha gente. Muchas veces nosotros nos sentimos así, estamos tan apretujados y con tantas cosas que no escuchamos, exacto, con ruido, y no escuchamos la palabra, no escuchamos su voz, no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Entonces, es lo primero, ¿cuál es esa barca vacía que tenemos ahora? Y no sé cuál sea la situación que estás pasando. Puede ser la barca de tu familia, tus hijos están lejos, como lo dijimos en varios videos pasados. Puede ser que tu matrimonio está en un estado crítico y sientes que está estancado. La barca de tu matrimonio está vacía. Puede ser que tu trabajo es una barca vacía y te esfuerzas y como dice Ageo, dice, y esperan recibir 10 medidas y reciben solo 2. Y trabajan y todo se les va como agua entre las manos, dice la palabra. Y nosotros hemos estado allí muchas veces. ¿Cuál es esa barca? No sé si esto te está diciendo algo, pero es momento de preguntarle al Señor, ok, ¿en qué área yo siento que mi barca está vacía? ¿En qué estoy distraído y tratando de hacer las cosas en mis fuerzas? Porque claro, cuando yo me siento muy profesional y muy bueno en lo que hago y comienzo a dejar de depender de Dios. La travesía del pueblo de Israel después de salir de Egipto fue toda una generación teniendo que quitarse la mentalidad de esclavo para aprender a tener una mentalidad de hijo. Para aprender a tener una mentalidad de dependencia absoluta de Dios. Al punto que los que salieron de Egipto decían, no, pero es que ya teníamos carne y teníamos camas y eran esclavos, pero dependían de otras cosas. Entonces, ¿en qué estoy dependiendo de mis propias fuerzas? ¿En qué área mi barca depende de mí?
De hecho, muchas veces lo que dice Juanchito es verdad. Nos sentimos tan seguros de lo que hacemos, de que somos buenos, y es bueno que hacer eso. No estoy diciendo que no. Es bueno que tú te sientas seguro de lo que Dios te dio. Amén. Pero a veces también equivocamos esto y nos sentimos los superpoderosos. Y entonces un poquito el síndrome de Nabucodonosor, creo que es que esto lo hice yo, esto lo conseguí yo, esto por mí, y soy muy inteligente, soy un duro, y resulta que es un engaño, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos, todo lo que hacemos es porque Dios nos lo ha dado, porque Dios ha sido tan bello, porque nos ha dado su gracia y su favor, y por eso es que nos ha dado lo que tenemos. Amén. No por nosotros, ni por nuestra sabiduría, ni por nada de eso. Una vez ha usado la barca para su propósito, le dice a Simón, ahora lleva la barca a aguas más profundas. Y entonces él dice, un momentico, pero, hombre, estuve toda la noche tratando de facturar 6 meses y ahora me está diciendo que vaya al mismo sitio que fui y aguas más profundas. Y hay ciertas dinámicas de los pescadores que no vale la pena entrar en detalle acá porque no hay el tiempo. No es que no valga la pena. Cuando lea usted el pasaje, vaya a lo profundo, vaya a aguas más profundas con el Señor. Pero el detalle acá importante es, pero como tú me lo dices, voy a hacerlo. Uh-huh. Y eso me llama mucho la atención. Simón era un hombre que a lo largo de toda la escritura, a lo largo del Nuevo Testamento, se nota que era un tipo impulsivo. Yo me relaciono mucho con él. A veces me exaspera porque se parece mucho a mí. Impulsivo, a veces irreflexivo, a veces como cómodo. Y no era tan confiable. Entonces, que su respuesta a la palabra de Jesús sea, como tú lo dices, lo haré, es porque la autoridad de Jesús fue tal que atravesó las barreras conscientes de Pedro, de Simón, en ese momento se llamaba Simón, y él pudo ver una verdad que estaba más allá de su realidad. Y él obedece. Y su obediencia se transforma en lo que conocemos como el milagro de la pesca. La obediencia no es que produjo el milagro. Lo que pasa es que cuando obedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es entrar en acuerdo con Él. Y cuando entramos en acuerdo con Él, nos damos cuenta de que todo lo que dice la Escritura, mis planes son más altos que los planes de ustedes, mis pensamientos son más altos que los suyos. Todo eso cobra sentido cuando obedecemos y pasa algo inesperado. Uh-huh. Porque decimos, wow, no se trataba de mi pericia para pescar. No era la calidad de mis redes, es que yo compré redes de triple nudo que cuestan 5 veces más y entonces por eso voy a pescar. No, nuestra pesca, el fruto de lo que hagamos depende de Él. Todo. Y Él quiere que aprendamos a depender 100% de Él. Vivimos en un mundo, lo comentábamos ahora, vivimos en un mundo donde todos estamos preocupados por muchas cosas. Todos estamos preocupados por pagar el mortgage o la renta o la hipoteca o el carro o las cuentas o mandar a nuestros hijos a la universidad o ahorrar para la pensión o comprar una casa. Y nos afanamos por una cantidad de cosas. Pero como que nos falta parar y decir un momento, Señor, de todos estos planes que yo tengo para mi vida, ¿qué de esto está de acuerdo con tu plan para mi vida? Amén. Porque lo que yo quiero es lo que tú quieres para mí. Leyendo la historia es impresionante lo que Dios hace con estos jóvenes o hombres que están en un mar de Galilea, están a la orilla del mar de Galilea, en una mañana exhaustos, y de repente arrancan a caminar con Jesús, y unos años más tarde, este mismo Simón, que se postra de rodillas y le dice, no soy digno, oye, soy un pecador, con un solo discurso convierte a 5,000 personas.
5.000 personas reciben a Jesús por causa de la palabra de este hombre que termina enseñando, así como su maestro enseñó por primera vez sentado en su barca. ¿Qué queremos nosotros compartirles a ustedes con esta palabra? Queremos que ustedes también puedan escuchar la voz del Señor, así como nosotros, y preguntarse cuál es esa barca que está vacía en sus vidas, cuál es esa barca que ustedes necesitan poner en marcha, porque a veces está la barca ahí quieta, vacía, y no está haciendo nada. O a veces está esa barca, ustedes están dentro de la barca y no han pescado nada. Wow. Es una barca que Dios no quiere y ustedes la quieren utilizar a como dé lugar. Preguntarle al Señor. A veces nos empecinamos haciendo cosas para nuestros propios fines. Y este es el momento de preguntarle, y vamos a orar para cerrar. Este es el momento de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que hagamos? Porque al finalizar el propósito no era llenarlos de peces, ni que vendieran una cantidad en el mercado del pueblo, ni que se volvieran millonarios. El objetivo era demostrarles, cuando ustedes ponen sus recursos en mis manos, Amén. Yo puedo multiplicarlos. Esto es una prefiguración de la multiplicación de los panes y los peces. Tú me das 5 panes y 2 pescados. Puestos en mis manos, yo puedo multiplicarlos. Solo tienes que soltarlos. Entonces te soltamos nuestras barcas hoy, Jesús. Piensa hoy cuál es la barca que tienes que soltar. Que Dios te está pidiendo que le entregues a Él. Porque Él quiere subirse encima de esa barca y quiere multiplicarte y darte mucho más de lo que tú estás pensando o esperando. Dios nos quiere dar mucho más de lo que estamos esperando, de lo que estamos anhelando. Amén. Dios quiere mucho más para nosotros. Amén. Y la única manera de acceder a eso que Él tiene para nosotros es obediencia, es sujeción, es dependencia absoluta de Él. Y es escucharle y seguirle. No se trata de renunciar al trabajo mañana. Es que, ay, no, esta barca no la quiero. Sí. Se trata de fijar nuestra mirada en Él y decir, ok, ¿cómo quieres que me mueva? ¿Cuál es la barca que tú quieres utilizar? Porque recuerden que habían 2 barcas ahí. Él pudo haberle dicho al otro señor que le prestara la barca, pero no lo hizo. Él utilizó la barca de Simón, no esta barca. Entonces es decirle al Señor, ¿cuál es la barca que tú quieres utilizar? Vamos a orar para cerrar. Preguntándole al Señor qué quiere hacer con nuestra barca, qué quiere hacer con nuestras redes, qué hemos usado para nuestro propio beneficio o para nuestros propios fines, y cómo quiere que ahora redireccionemos ese uso para edificar su reino. Las redes, por ejemplo, las usamos a nuestra manera, las usamos para divertirnos, reírnos, compartir cosas con amigos. Pero ¿cómo quiere Dios que usemos nuestras redes? Sí, yo sé que hay un paralelo ahí entre las redes de pescar y las redes sociales, pero más allá de ese paralelo es un poco preguntarle, ok, Señor, ¿para qué me diste todo lo que me has dado? Y es cambiar nuestra mentalidad de dueño y comenzar a tener una mentalidad de mayordomo. ¿Cómo quieres que use esto que me diste? Porque el dueño es Él. Amén. Hay que dejar claro que el dueño Amén. es Él. Él es el dueño de todo. Amén. Él nos dio a nosotros es la mayordomía, la administración de lo que Él tiene y que es todo. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que preguntarle dónde quiere las cosas, qué quiere que hagamos, cómo quiere que usemos, no sé, el tiempo, cómo quiere Él que usemos el tiempo con nuestros hijos también, el tiempo con nuestro esposo, las cosas que tenemos, todo, absolutamente todo, porque Él es el dueño de todo. Hay una cosa muy linda que tú haces, no sé por qué lo voy a comentar ahora, antes de cerrar, pero a veces Lili tiene un plan, ella tiene un menú pegado en la nevera en donde decide desde la noche anterior qué va a preparar para el almuerzo y le manda almuerzo a las niñas, en fin. Y a veces se levanta muy temprano y
y el Espíritu Santo le dice, haz esto. Entonces ella lo hace, haz esto otro. Y se inventa unas cosas y cuando sirve el almuerzo yo le pregunto, nena, pero no ibas a hacer arroz con pollo. Y dice, sí, pero el Espíritu Santo me cambió el libreto. Y resulta siendo una comida espectacular, muy rara, porque además Lili es bastante colombiana al cocinar. Y cocina espectacular, pero a veces crea unas cosas rarísimas, como con tomate y queso y unas cosas así. Y resulta que es dejarse guiar. ¿Y por qué lo comento? Porque Lili es experta cocinera. Ella hace un arroz blanco y le queda espectacular. El hogao, las arepas, todo le queda increíble. Pero cuando Dios le dice que haga algo de una manera diferente, ella ha desarrollado una flexibilidad que a mí me impacta y que tengo que aprenderla, porque ella dice, ok, yo soy experta cocinera, soy muy buena haciendo esto, pero si el Señor me dice que lo haga de otra manera, yo lo voy a hacer de esa manera. No sé por qué me lo está mandando, pero lo voy a hacer. Si lográramos tener como niños esa flexibilidad, esa obediencia, creo que nuestras vidas serían mucho menos complicadas, mucho más eficaces, mucho más enfocadas y tendrían mucho más fruto. Amén, así es. Bueno, Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Papito Dios, por todo tu amor por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres usar nuestra barca, porque tú quieres usar nuestras vidas, porque tú quieres usar nuestra casa. Es un privilegio que tú, siendo el Rey del universo, el Señor de toda la creación, hayas puesto tus ojos en nosotros. Amén. Y hayas querido usarnos a nosotros como tu habitación, como templo de tu espíritu y como el lugar donde te complace habitar, Señor. Hoy te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas nuestras barcas, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Todo te pertenece a ti, Señor. Y hoy te pedimos, danos sabiduría, Señor, instrucciones Amén. Claras y precisas. ¿Cómo Amén, quieres, Señor, que administremos lo que nos has dado, Señor? Enséñanos a ser mayordomos fieles, Señor. Enséñanos a ser mayordomos cumplidores, Señor. Enséñanos a ser mayordomos enfocados, Señor. Sí, creativos, pero obedientes. Amén. Queremos ser obedientes a ti, Señor, y movernos, Señor, con el poder de tu Espíritu para ver cómo tú multiplicas, Señor, y haces reventar de peces esas redes que nos has dado, Señor. Amén, Dios. Queremos ver milagros ocurriendo en nuestras vidas, Señor. Que cuando oremos por los enfermos se sanen, Señor. Sí, Señor. Que cuando oremos por los negocios prosperen. Que cuando oremos, Señor, por las mamitas infértiles, Señor, sus vientres, Señor, vuelvan a traer vida, Señor. Te clamamos, Dios, que nos uses como vehículos de tu gloria, Señor. Y para eso necesitamos ser obedientes, Señor, ser flexibles, Señor, y depender absolutamente de ti. Haznos Amén. Absolutamente dependientes de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Amén. Te amamos, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos a cada familia, Señor, que escucha este mensaje, la familia de cada persona que escucha este mensaje, Señor. Te clamamos que traigas sanidad, Señor, sobre toda su casa, Señor, que traigas libertad, Señor, sobre toda su casa, provisión sobre toda su casa, y que traigas bendición sobre sus vidas hasta que sobreabunde, Señor. Amén, Señor. Que lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, nos despedimos. Esta vez esperemos que quede un poco más corto el video. Hemos intentado, pero no lo hemos podido lograr. Pero bueno, solo esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Solo esperamos que el Señor les hable a su corazón. Solo esperamos que el Señor les anime. Amén. Que el Señor les bendiga y que, bueno, y que lo sigan compartiendo, de verdad, síganlo compartiendo. A veces cuando Dios insiste a algo es porque muchas personas necesitan el mensaje. Entonces, Dios les bendiga. Un abrazo muy, muy, muy grande. Bendiciones. Chao. Bye.